Hola, mi nombre es la estudiante Marte María Solange Gonetundi de la Universidad de Santo Tomás en licenciatura en Educación Religiosa. Es una alegría y un gozo compartir ese espacio académico con la finalidad de poder hacer un ejercicio de análisis y de apropiación de saberes en cuanto a esa actividad 6 del corto 3 sobre el estudio de la religión, de una manera especial sobre el sistema, ¿no? La sistematicidad de los estudios de la religión. Nuestro video, nuestra presentación, mejor dicho, se basará en dos partes principales. En la primera parte vamos a entender, responder a esas preguntas que orienten ese espacio. En la segunda parte, autores que no condividen, ¿no? El enfoque o de ver o de concebir los estudios de la religión como un sistema. ¿Es posible hablar de los estudios de la religión como un sistema? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cuál es su aporte al cultivo del proyecto de lo humano? Bueno, la relación de los estudios de la religión y la cultura, por ejemplo, el desarrollo de su dimensión espiritual, la identidad, el paradigma, la multiculturalidad del país. En esa primera parte vamos a responder a esa pregunta orientadora de este espacio. ¿Qué es un sistema en los estudios de la religión? Para entender lo que es un sistema, mejor dicho, para entender el proceso de un investigador en este espacio académico de los estudios de la religión, es importante entender que el objeto de estudio es el fenómeno religioso. Y ese fenómeno religioso que no se limita a un aspecto, sino a la totalidad de las dimensiones del ser humano. Es importante añadir en ese proceso de estudio la pluralidad del método. Acabamos de ver el objeto, la pluralidad del método en cuanto al enfoque del estudio de la religión o los estudios de la religión como un sistema nos lleva a poder servirnos, ¿no? Como investigadores de otros saberes, como de la antropología, la filosofía, la sociología, la historia, para poder ir formando en nuestro estudio o componiendo una lógica, ¿no? Bien articulada en ese proceso de investigación. Tenemos que tener un criterio de análisis bien definido, ¿no? Mediante la observación, nosotros llegamos a un análisis académico y científico del fenómeno religioso. No solamente en base a discurso, sino esa observación de los símbolos, de los rituales, de las instituciones, de las experiencias religiosas, del uso de herramientas conceptual claro y bien definido, que va más allá del subjetivismo. Hablamos para entender ese proceso de afirmar que en los estudios de la religión lo podemos entender como un sistema. Es importante la interdisciplinariedad,
y la finalidad, ¿no? Esa interdisciplinariedad se basa en el recuerdo que en ese proceso investigativo hay otras disciplinas que complementan los estudios de la religión. Hay otras disciplinas que se interconectan, que interactúan y a veces que se contrastan, ¿no? Como en esa red de saber. No solamente nos podemos limitar a describir los hechos religiosos, sino interpretar, dando sentido de sus funciones, de sus implicaciones en la vida de cada ser humano y sobre todo teniendo en cuenta de su cultura. Podemos decir que hablar de sistematicidad en los estudios de la religión nos invita a estudiar el fenómeno religioso con un enfoque metodológico interdisciplinario, serio y coherente, ¿no? Que nos permita interpretar el sobresignificado de la vida humana, a dar un sentido a la vida humana no solamente material, sino también espiritual, en su totalidad. Y teniendo en cuenta también, sobre todo, de los contextos social, cultural, económico, político del ser humano y de su creo. Y en esa primera parte de nuestra argumentación, vamos a hablar de esos autores que nos dejaron en el aula de clase, que son Moncada, Duke, Crane, que relaciona Moncada, por ejemplo, la sistematicidad de los estudios de la religión con un proceso histórico. Duke lo ve más como una visión antropológica. Crane critica una sistematicidad rígida y considera de enfocarse sobre la diversidad cultural. Pagnikar propone una sistematicidad abierta al diálogo, ¿no? Que reconoce la pluralidad y la experiencia con el sagrado. En esta segunda parte, estos autores son algunos que nos lleva a otro enfoque de cómo, del estudio, ¿no? De los estudios sobre la religión. Eliade nos recuerda que la religión para él tiene que ser estudiado sobre una dimensión más profunda de la experiencia humana, ¿no? Con estructura, pero no reducible a un sistema teórico fijo. Smart nos recuerda también en su aporte que es importante un modelo de 7 dimensiones: ritual, doctrinal, mítico, experiencial, ético, social y institucional. No lo ve como un sistema rígido, prefiero un enfoque más comparativo y flexible. Russell también nos manda y sostiene que el sistema, el estudio de la religión tiene que ser como un sistema disciplinario, sólido. Sostiene que se debe analizar cómo se construyen los discursos sobre la religión. Smith nos envía, por ejemplo, a las clasificaciones, nos recuerda que niega la existencia de una religión universal y cuestiona la existencia de un sistema cerrado, universal. Según él, la religión no es lo que se estudia, sino
es el nombre de una categoría creada por los académicos. Y según él, clasifica la religión, según él, es una invención académica, en otras palabras. Assad, por ejemplo, critica los enfoques occidentales que sistematizan la religión desde normas coloniales, ¿sí? Y según él, el concepto de religión ha sido históricamente elaborado por intereses, ¿no?, políticos y culturales. Podemos mirar en estos dos tipos de autores presentados que mientras algunos apoyan los estudios de la religión y los ve como un sistema bien elaborado, pero abierto, como Moncada, Duke, Cray, estructurado. Otro como Eliade Smart Assad cuestiona la idea de sistema en bloque en los estudios de la religión y proponen un enfoque como más crítico, flexible, contextualizado. Para ellos lo importante no es cerrar el estudio de la religión en un sistema o un bloque, sino abrirlo a nuevas preguntas y lecturas culturales, históricas y políticas. Es importante que como futuros docentes estamos abiertas a esto, esa búsqueda, a esa inquietud en los estudios de la religión, y ser abierta y reconociendo esos esfuerzos de todos esos autores, cada uno en sus métodos o aportando en esa formación de la historia de los estudios del fenómeno religioso. Es importante no olvidar también la dimensión espiritual, cultural, de lo sagrado en la vida del ser humano, ¿no? No podemos entender al ser humano en sus dimensiones separadas, sino unida, esa integral, ¿no? De ese ser espiritual que resalta la diversidad, resalta la multiculturalidad, resalta la interdisciplinaridad, resalta la pluralidad, resalta también esa seriedad de los estudios de la religión, dejando aparte el subjetivismo y teniendo como criterio esos criterios de observación de la realidad con el fin de aportar, cambiándole por el bien y también haciéndolo conocer a los demás y conociendo y enriqueciéndose con todas esas investigaciones, tanto directa como indirecta. Es un placer compartir con ustedes. Gracias por este espacio compartido. A la próxima.